Bueno, muy bien. Invitamos entonces a quienes serán los presentadores de la obra del licenciado Marco Galo. Participan entonces el padre Gustavo Boquín, vicerrector de integración de nuestra universidad, el rabino doctor Fischel Slagen, la licenciada Alejandra Fernández, responsable del servicio Ancianos de la Comunidad San Egidio en Buenos Aires, y por supuesto nuestro invitado especial, Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Parece que el compilador quiere, al final de la presentación, dirigirse a todos ustedes, así que ahora les cede el espacio a quienes van a hacer la presentación del libro. Inicialmente, quien quiera iniciar, no. El padre Gustavo Boquín. Me dicen que el elegido ha sido el padre Gustavo Boquín. Muchísimas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de la Revolución de la Ternura. Un texto de 223 páginas que tiene un prólogo de Santiago Kovadlov, el filósofo que tanto conocemos, una introducción de Marco Galo, fragmentos de homilías, catequesis del Papa Francisco y después las 18 catequesis sobre la vejez que fueron pronunciadas entre el 23 de febrero del 2022 y el 24 de agosto del mismo año. Este libro, Revolución de la Ternura, la editorial Paulinas lo enmarca en una colección que se llama justamente Humanizar la Vida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un tiempo en el cual la tecnología, la ciencia tienen un gran desarrollo y corremos el riesgo de deshumanizarnos, corremos el riesgo de transformarnos en meras máquinas de producción, de consumo, olvidando lo esencial de nuestras personas, que es la condición espiritual, la condición inmaterial que nos constituye como tales, como personas. Por eso, ya en el prólogo, el filósofo Kovadlov dice que este mensaje está dirigido a un mundo aturdido por la imperiosa y ciega necesidad de escapar al sentimiento del tiempo como rasgo constitutivo de la existencia. Vivir el mero presente, vivir el ahora. El lenguaje juvenil, lo que pinta ahora. Mañana, la semana que viene, el año que viene, no sé. Ahora. Privilegiar el ahora para tapar ese sentimiento de historia que nos hace sabiduría. Por eso, la introducción, el autor la realiza con 7 títulos. El primero es que los ancianos no deben ser sujetos de la cultura del descarte, un término que Francisco usa habitualmente, ya como arzobispo de Buenos Aires realizaba justamente estas denuncias y que tienen, cuando yo lo leía, el sabor de una proclama profética. ¿Qué son los profetas en el lenguaje bíblico, en el lenguaje judío-cristiano? No son los que anticipan el futuro, sino los que manifiestan la injusticia respecto al designio de Dios, al plan de Dios, la incoherencia entre el plan de Dios y lo que los hombres hacen, y llaman al pueblo a vivir en la justicia, a reconciliarse para cumplir el designio de Dios. Y por eso justamente habla con palabras muy fuertes, llama a veces a los geriátricos como verdaderos lugares de abandono, campos de concentración, donde la dignidad es ofendida y aplastada. Una eutanasia encubierta que nos habla de una violencia escondida. Y por eso la Iglesia ha de ser voz de los sin voz. Los ancianos
son aquellos que transmiten la memoria de un pueblo, un tema que se repite muchísimo a lo largo de las alocuciones del Papa Francisco. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin esperanza y sin futuro, sin raíces. Por eso es tan importante la conservación de los ancianos junto a nosotros, porque son la memoria vívida de nosotros mismos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Es tan importante para nuestro futuro. Por eso, el segundo título nos habla del diálogo intergeneracional, una premisa de un futuro para cuidar la vida. Allí, ya en el santuario de San Ramón Nonnato, aquí en el barrio de Villaluro, en ese lugar donde muchas mujeres van a pedir un hijo, a pedir por un embarazo difícil, ahí el Papa hablaba como arzobispo de Buenos Aires como un lugar en donde se encontraban los ancianos y los que venían a pedir la vida joven. Ancianos que servían como voluntarios, personas que allí eran testimonios de esta esperanza. También como provincial de los jesuitas, les decía a los sacerdotes ya adultos, ancianos, como decía Monseñor Paglia, que tenían que ser testigos para las jóvenes generaciones, que tenían que entusiasmarlos para que los jóvenes jesuitas no fueran aquellos que estaban atraídos por ideologías de ese tiempo, sino enraizados en lo verdadero, en lo noble, en lo justo. Citando a Monseñor Paglia, exhorta a la confianza, al descubrimiento de una nueva vocación, a maestros de la fe a través de la debilidad. Y esto nos habla de un humanismo verdaderamente positivo, rico, de algo que ilumina nuestra vida. Un lugar destacado, y como tercer título de esta introducción, es la abuela Rosa. Para el Papa Francisco, la abuela Rosa, su abuela paterna, Rosa Vassallo, fue la que lo acompañó también en su vida de fe. Y lleva en su breviario, la liturgia de las horas que rezamos, un texto que ella le dio, diciéndole, ante un momento difícil, ante un momento de pérdida, de llanto, le dijo: un suspiro en el tabernáculo, una mirada a María al pie de la cruz, puede hacer caer una gota del bálsamo sobre las heridas más profundas y dolorosas. Por eso es tan importante el velar por nuestros ancianos junto a nosotros, con nosotros, no aisladamente. Y esto también para la Iglesia, lo señala el Papa Francisco, no ponerlos al costado. Por eso es tan importante justamente este testimonio que el Papa da de su abuela, que la vivió en carne propia y que tuvo ese lugar destacado. Por eso también, hablando de la vocación de los ancianos, habla de la oración, que ellos han de vivir como centro de una vida de fe. Ser poetas de la oración. Ya en la Pontificia Academia para la Vida decía: asistencia al anciano y de los cuidados paliativos, evitar la soledad y el aislamiento, acompañarlo en su vida espiritual. También habla de la importancia de los ancianos para que los jóvenes tengan sueños. Citando al profeta Joel, dice que el profeta tiene sueños y que los jóvenes sin ancianos no tienen sueños, no tienen horizonte, no tienen proyecto. Y esto lo vemos, porque se han separado, se han distanciado, y los jóvenes se sienten muchas veces huérfanos. No tienen delante ejemplos que les hablen de la maravilla de la vida, de lo bueno de la lucha, del emprendimiento. Por eso, en sus dos exhortaciones que habla sobre la familia, Amoris Laetitia, en el 2016, en los números 191, 192 y 193, habla de escuchar el grito de los ancianos, que, como decía Monseñor Paglia, citando al Salmo 71, versículo 9, no me deseches ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Tienen el carisma de ser puentes generacionales,
Marginar a los ancianos es perder la memoria, vivir un presente incierto y contingente e incapaz de tender puentes hacia el futuro. Hay descontinuidad, desarraigo y caída de las certezas. En Fratelli Tutti, número 19, habla del decrecimiento de la natalidad y del crecimiento de la población anciana. Falta de hijos, dolorosa soledad de los ancianos, muerte de los mayores, jóvenes sin raíz ni sabiduría que solos no pueden alcanzar. Por último, el Papa instituyó, como escuchábamos hace un momento, las Jornadas Mundiales de los Abuelos y los Ancianos. Él instituyó esta fiesta con esta particularidad de los abuelos, porque nos habla de la familia. La primera en el 2021 con el lema "Estoy contigo todos los días". Qué importante, ¿no? Para los ancianos saber que el Señor los acompaña siempre. Y en el 2022, en la vejez, seguirás dando fruto. Por eso en esta presentación que hace Marco Galo de las catequesis sobre la ancianidad, nos habla de una alianza entre jóvenes y ancianos, memoria como futuro de un pueblo, ancianos como raíces de una historia, fidelidad de la fe en el tiempo de tribulaciones, ancianos como legado y herencia de fidelidad. Por eso agradecerle a Marco Galo esta obra, este trabajo, y también pedirle al Señor que nos dé a todos nosotros la gracia de ser testigos de una vida en abundancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Gustavo Boquén. Le pedimos, por favor, ahora al rabino doctor Fischel Slagen, si puede hacer su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Marco Galo por haberme invitado a la presentación de su libro. Coincido plenamente con lo dicho por mi antecesor. El libro de Marco Galo es una foto actual exacta de la situación de los ancianos, ¿no es cierto? De lo que es y de lo que debería ser. Y yo lo quería complementar muy humildemente con algunas palabras respecto de la concepción del anciano en el Pentateuco, en la Torá, ¿no es cierto? Y allí, más allá de los pueblos de quienes se trate, uno de los valores que refleja la fortaleza moral de los pueblos que allí se invocan o que se evocan fue su práctica y su actitud hacia los sectores socialmente más vulnerables y más dependientes. Y este además es el factor que mide la cohesión y la responsabilidad mutua en la sociedad, basado en la inversión de esfuerzo y medios por el bien de otros, sin un beneficio que lo promueva, sino por el propio deber impuesto como diferencia específica entre lo humano y lo animal. Muy parecido a lo que decía, o lo que dice, ¿no?, el mayor eticista de los últimos siglos, que fue Immanuel Kant, del cual no era religioso y sin embargo coincidía con esta concepción. Es decir, tanto la cosmovisión bíblica como también la secular, según, como dije, Immanuel Kant, conciben el accionar moral acorde al imperativo del deber y no librado a la conveniencia o al interés, y esto enfatiza la ayuda a los más débiles, a los privados de su poder físico, político o marginados socialmente. Y en el caso de los ancianos, facilitando justamente la superación de la pérdida física por las habilidades adquiridas por experiencia. El obligatorio diezmo para los más vulnerables, según el Deuteronomio 14, la remisión de deudas comandadas en el Deuteronomio 15 y en el Levítico 25, el precepto de ocuparse de los pobres, desamparados y menesterosos, los cuales, de hecho, en el Deuteronomio 15 dicen nunca cesarán, y reiterando esto constantemente en los libros de los profetas, más incluso la devolución de la prenda u objeto de fianza a los pobres, acorde al Deuteronomio 24, todo este conjunto preceptual fueron, entre muchos otros, la preceptualización de una conciencia social expresada bajo el concepto de libertad y dignidad de la persona más allá de su edad. Y allí también la actitud hacia los ancianos en la comunidad
manifiesta el nivel de la moralidad colectiva de las personas. En Génesis 18 y en Génesis 24 se destaca el vocablo hebreo zaken, en plural, zekeinim, ancianos, mencionado por primera vez en la figura de Abraham y de Sará, bajo el contexto de quienes en sus senectudes son responsables de toda su casa y de toda su descendencia. En este patriarca y en esta matriarca se presenta el concepto de vejez en su plenitud, concibiendo el tiempo como herramienta para lograr el objetivo de la vida. A su vez, las recurrentes bíblicas frases como ancianos del pueblo, ancianos de Israel, son interpretadas como líderes con educación y sabiduría designados para las tareas legislativas. Más aún, en Génesis 37 se dice que Yosef era el hijo más amado de Jacob por ser fruto de la vejez de Jacob, en referencia a que era un hijo sabio. Es decir, la síntesis de todos estos conceptos, como se describe en el profeta Job, capítulo 2 y capítulo 32, es que en los ancianos, en los longevos, está la sabiduría y la comprensión, pero no por la mera edad, sino como proceso de adquisición. Es decir, la sabiduría no viene naturalmente, sino que se crea como resultado de acumular conocimiento y experiencia, comprendiendo el mundo y su desarrollo. Sumado a ello está el precepto en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 de honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, aceptando su autoridad y valorando sus consejos, como indica el Levítico 19, sintiéndose orgullosos de ellos, agradeciéndoles lo hecho por nosotros, asistiéndolos en época de necesidad, y como enseña Proverbio 30, aun cuando no se comporten como es debido, los hijos no deben tratarlos irrespetuosamente. Estábamos hablando hoy a la mañana, creo, con Monseñor Paglia, de justamente la traducción del hebreo. El hebreo dice que vote tabija beimeja, es decir, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar no es respetar, es respetar más darle dignidad en épocas de necesidad. Es mucho más complejo, es mucho más integral el concepto de honrar. Por eso la vejez, con su disminución en la capacidad de sustento, productividad material, alcance de logros físicos, mayores riesgos ante enfermedades, disminución de fertilidad biológica, fue compensada con el atributo de la sabiduría y la experiencia. Y cuando estas cualidades son reconocidas por la sociedad, se establece una relación con el anciano no solo de misericordia y bondad, sino también y por sobre todo de justicia. En la cultura bíblica, honrar a los ancianos signa la vejez como una etapa de desarrollo y no un periodo innecesario de la vida condenado a la marginación social después de un cierto pico de productividad. Si bien hasta no hace muchos años la estructura familiar era clara y definida, siendo los abuelos el centro de la familia, el actual lema «El mundo es de los jóvenes» y el desmoronamiento del entramado familiar cambió la relación entre las generaciones, aislando funcionalmente a los ancianos, concibiendo la vivencia de la vejez como contradictoria de la juventud, esta como apertura y aquella como negación. Por ello, el rescate de la cultura bíblica hoy resulta necesario, no habiendo separación entre los días de la vejez de la totalidad de la vida, ni del anciano frente a la comunidad, considerando la vejez como parte integral del curso de la vida y del tejido de la familia y la comunidad. Si, como dice el Proverbio, capítulo 17 y capítulo 20, el esplendor de los ancianos es su madurez, y los hijos de los hijos, y la corona de los jóvenes es su fuerza y sus padres, debemos asegurarnos mediante adecuadas políticas sociales de hacer que nuestros mayores no sean superfluos. Es por ello que la sociedad debe integrar a los ancianos, mejorando su calidad de vida y desarticulando el edadismo institucional, interpersonal y autoinfligido que, como expusimos en la declaración, excluye, aísla, infantiliza, vulnera e invisibiliza. Resulta necesario explorar cambios estructurales en el marco de las políticas sociales con efectivas medidas laborales proactivas y adaptativas, protección social, más cobertura sanitaria de calidad y universal.
Y esto no se logra con meras declaraciones, ni leyes o convenciones que promulguen derechos de la ancianidad nunca cumplidos. En Argentina tenemos una ley de protección a la ancianidad muy lejos de ser cumplida, y cuya evidencia son los míseros saberes jubilatorios, la marginación laboral, la marginación asistencial, social, solo ocupándose de dar a la vejez distintos nombres como tercera o cuarta edad, edad de oro, edad de plata, o con banalidades coyunturales que suenan a ocupación. En las fuentes bíblicas, el anciano es llamado en hebreo por su nombre, como dije, Zaken, o también Seibá, y expresando básicamente su esencia, que es experiencia, perseverancia en soportar las dificultades y valor. En la cultura bíblica, el anciano no pretende evadir su ancianidad con eufemismos, dado que no es un marginado, ni tampoco los ancianos intentan grotescamente emular conductas juveniles. Allí, a pesar de las dificultades, hay respeto por el anciano. Este tiene una ocupación social y comunitaria. Él se respeta a sí mismo por su experiencia, su sabiduría y su vida pasada, por todo lo cual en el Levítico 19 se preceptúa incorporarse ante la senectud y honrar la presencia del anciano. En la tradición bíblica, para terminar, se habla de la generación de la destrucción, en la que se aumentará la insolencia del joven hacia el anciano. Pero también en Zacarías 8 se presenta una generación de la redención en la que los ancianos y los jóvenes viven complementándose, como si fuera una vasija nueva y fuerte, llena de excelso vino añejo. Y todas estas enseñanzas las obtenemos porque Moisés, justamente ahí dice, recibió la Torá en el monte Sinai, se la transmitió a Yoshua, a Josué, a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los sabios de la gran asamblea. Por lo tanto, si no fuera por el rol de los ancianos, no tendríamos el legado de nuestros antepasados. Tal como reza un homilético texto judío del siglo IV, Bereshit Rabbah, en capítulo 42, que dice, si no hay niños, no hay estudiantes. Si no hay estudiantes, no hay sabios. Si no hay sabios, no hay ancianos. Y si no hay ancianos, no hay profetas. Y si no hay profetas, Dios no puede posar su providencia entre todos ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Schlagen.